Es maravilloso saber cómo las experiencias físicas que sucedieron en el Antiguo Testamento tienen una enseñanza espiritual para la iglesia de hoy. Y también sabemos que muchas cosas que se hicieron físicamente tienen un trasfondo profético. Y es impresionante cuando uno mira lo profético del arca y de los días de Noé. Quiero hablarle de algunas cosas muy interesantes que realmente nos marcan de que así como sucedió allá, también va a suceder de otra forma acá en la tierra. Pero vamos a leer para entenderlo mucho mejor. Mateo capítulo 24, del 37 al 39, dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Oyó? El arrebatamiento. No sé si se oye bien, ahí dicen los hermanos que no se oye bien. ¿Ah? Repito, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, escuche bien, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Note usted qué tremendo esto, porque quiere decir que las cosas que sucedieron en los días de Noé y las cosas que se dieron en la ciudad donde estaban, van a ser lo mismo de lo que está sucediendo hoy. Pero hay que descubrir qué es en realidad lo que estaba sucediendo en esos días. Porque esto quiere decir que en la vida de Noé, el arca y el diluvio tiene una enseñanza profética y espiritual y figuras que podemos sacar de allí en todo lo que tenía el arca. Y es que eso es tremendo cuando uno lo mira. Por ejemplo, el diluvio fue una señal profética que confirma que todo lo que dice la palabra se cumplirá. Eso es lo más impresionante, porque hay evidencias de que sí hubo un diluvio. Evidencias científicas. También el diluvio es una figura de la operación de Dios Trino para salvar lo salvable de la tierra. Es decir, aquellos que son salvos. Por eso llama la atención cuando dice el versículo 39, repito, y no comprendieron, dice esta versión, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si usted nota, hay mucha gente que no comprende lo que estamos construyendo hoy con la palabra hasta que caiga juicio. Hay gente que hoy no está entendiendo, está pasando desapercibido en el mundo, sin darse cuenta que estamos a punto de que se desate, hermano, todo lo que tiene que desatarse en esta tierra. Porque así como estaban en aquellos días, ¿verdad? Como este solazo que podemos ver hoy, que estamos ahora viendo y estamos viviendo en este día. Así de seguro estaba en aquel día. Y de repente, como los repentes de Dios, ¿no? De repente empezó a oscurecerse. Y es tremendo porque hoy de repente van a empezar a suceder las cosas y de repente va a ser el arrebatamiento. No sé dónde va a estar usted, si va a estar en su trabajo, si va a estar en la iglesia, si va a estar no sé dónde en su auto, y de repente ahí va a volar. Lo van a transformar automáticamente. Lo bueno es que a Noé
A Noé le revelaron el plan de escape de ese juicio, y así lo están revelando a los siervos de Dios que tienen fe. Porque hay que tener fe para poderse ir en ese arrebatamiento. Porque la Biblia dice allá en Hebreos capítulo 11, dice el versículo 7, dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y luego al mundo y llegó a ser, heredero de la justicia que es según la fe. ¿Oyó? Repito, por la fe Noé siendo advertido. Quiere decir que Dios nos va a advertir. Y ahora le está advirtiendo al mundo a través de las voces que están saliendo. Sin embargo, hay mucha gente que no le pone mucha atención a lo que estamos viviendo. No le pone mucha atención a la palabra profética que está siendo soltada en gran manera. Pero note que por la fe, o sea que la fe juega un papel muy importante. Esto quiere decir que solo hay que creerle a Cristo a través de su palabra. Mire, a Noé sus hijos le creyeron. Y que eso es tremendo, porque él construyó el arca, pero también construyó dentro de su casa. Aquí mire, si vemos nosotros, a Noé le creyeron sus hijos, así nosotros le creemos a todo lo que él nos dejó escrito, es decir, Cristo. Cristo aquí, en este caso Noé es tipo de Cristo. Que sus hijos le creyeron a pesar de que, hermano, pasaban los años. Porque usted sabe que pasaron como 100 años por lo menos. En ese tiempo vivían mucho. Pero imagínense esperar 100 años. Y papá dice la verdad. Y seguir creyendo en lo que realmente, seguir creyendo lo que Dios había dicho. Ahora, quiero que miremos varias enseñanzas de acá, espirituales y figuras que se encuentran en el arca y en sus medidas. Es que es impresionante cuando uno mira incluso las medidas que le dio a Noé exactas para poder sacar una figura espiritual, una enseñanza espiritual, porque así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el arca podemos ver nosotros cosas proféticas que se han cumplido y que se van a cumplir en estos días. Génesis capítulo, vamos a ir a Génesis para ver las medidas ahí, porque recuerde que Dios es matemático, ¿verdad? La Biblia está escrita con letras y con números. Y los números dicen mucho en la palabra. Cada número que hay tiene un significado a la luz de la Biblia. Pero en Génesis 6, versículo, vamos a leer del 13 en adelante, dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. ¿Oyó? Y le da esta orden: hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Mire qué interesante. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás la puerta del arca en su costado. Mire las instrucciones. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Oye. Y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá.
pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mire qué tremendo todo eso. Cuando uno va y mira en detalle cada medida, es impresionante el cumplimiento, si lo queremos ver detrás de la letra, el cumplimiento profético que hay ahí. Porque si usted nota, todo esto tiene una enseñanza y trasfondo espiritual para los tiempos finales. Aparte, mire, las figuras son tan perfectas y la matemática de Dios sin error, que es impresionante cuando uno lo mira por revelación. Por ejemplo, número 1, el arca. El arca es tipo de la iglesia de Cristo. El que entra y se arrepiente y acepta a Jesucristo, si entra a la iglesia, es tipo de la iglesia, es salvo. Va a ser protegido. Va a ser protegido de las tormentas, hermano, como fue protegido, ¿verdad?, la familia de Noé. Por eso el arca nos tipifica la iglesia. En segundo lugar, le dijo el Señor que la calefateara por dentro y por fuera. Esto nos habla que Dios trata primero por dentro y después por fuera. ¿Para qué? Para que nunca te despegues de su cobertura. Note que el trabajo que hace el Espíritu Santo no es de afuera para adentro, sino es que es de adentro para afuera. Así es como se construye. Por eso es que el legalismo está mal. Porque él trata de ver, el legalismo trata de ver más las cosas por fuera que por dentro. Es decir, hermano, hay gente que trata de quererle arreglar los problemas de afuera en vez de arreglar por dentro a las personas. Y Dios lo que hace, el trabajo primero dice, limpia lo que está por dentro primero, para que lo de afuera se limpie solo. O sea, cuando lo de adentro está bien, lo de afuera empieza, hermano, a regularse. Número 3, el arca, dice, tenía 300 codos de largo. 300 en la Biblia es el número de agradar a Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años y dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Oyó? También Gedeón, dice la Biblia, que con 300 hombres agradó a Dios y derrotó a miles. 335,000 creo que eran los que derrotó. Entonces la iglesia debe de ser una entidad que agrade a Dios para que su barca soporte las tormentas de la vida. Tenemos que buscar ser agradables a Dios, como hemos dicho, tratar de hacer lo correcto, para que así de esa manera Dios se glorifique. Número 4, el arca tenía 50 codos su anchura. Esto quiere decir espiritualmente que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque después de los 50 días de haber resucitado el Señor, vino el Espíritu Santo. Tremendamente, ¿no? 5, el arca tenía 30 codos su altura. Esto nos habla que debemos de buscar la altura del varón perfecto, la madurez delante de su presencia. ¿Por qué esta figura? Porque Cristo tenía 30 años cuando empezó su ministerio. 30 años empezaba el sacerdocio en Israel. Y de seguro Adán empezó casi a los 30 años, porque usted nunca vio la niñez de él. Y 30 años, es increíble, ¿no? Como la edad de los 30 años. Se cree que de 30 años, científicamente se cree que de 30 años en adelante empieza el hombre a madurar. ¿Sí? Nos falta a nosotros también, va a llegar a los 30 todos. Aquí ya creo que ya pasamos, ¿no? Número 6, el arca tenía una ventana. Fíjense qué curioso.
Esto nos habla que Dios siempre nos va a dejar una salida, aún en los momentos más difíciles de nuestras pruebas. ¿Ha leído ese pasaje que dice que Dios siempre en la tentación da una salida? Siempre va a haber una salida, siempre nos va a abordar el Señor para que, hermano, dependa de nosotros si queremos errar o no. Número 7, el arca tenía un codo de techo. Fíjese, esto nos habla de la unidad que debe de tener la iglesia para que el mundo crea. Cristo dijo, sean uno como yo y mi Padre somos uno, porque la falta de unidad es diabólica. Mire qué maravilla, ¿no? Las figuras. Número 8, el arca tenía una sola puerta. Fíjese. Esto nos habla del misterio de la redención. ¿Por qué? Porque se salva solo el que entra por ella, y Cristo es la puerta. La Biblia dice claramente allá, yo soy la puerta, Juan 10:9, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Ya leyó ese pasaje, se lo dije así, no sé si le dije bien, pero mejor se lo leo. 10:9. Dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Oyó? Solo por la puerta del arca podía, el que entraba se salvaba. Lo más curioso es que, hermano, como que los animales fueran más inteligentes. Entraron los animales y no los otros, fíjese. Los animales oyeron. Yo siempre me he puesto a pensar. Supóngase que usted hace una arca como que fuera acá, y empieza a ver usted que entran parejitas de animales, hermano, el macho y la hembra. ¿No le pareciera curioso que venga, hermano, el elefante y la elefanta? ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? O que viene, hermano, ahí el tigre con la tigresa, con la hembra. Es que póngase a pensar en eso. Yo no sé si usted algún día se puso a pensar en eso. Y los hombres lo miraban. La gente lo palpaba. La gente, hermano, tenía los ojos para ver lo que estaba sucediendo. Como, hermano, hoy estamos viendo las señales frente a nuestros propios ojos. La pandemia es una señal. Y estamos viviéndola. Estamos viviéndola. Incluso muchos de nosotros quizás fuimos afectados en algún momento. ¿Ah? Y vivimos ese momento. Pero gracias al Señor pasó. Y Dios nos sanó. Y Dios nos guardó. Dios nos cuidó. Quiere decir que hasta uno puede ser afectado de alguna manera. Pero sin embargo el Señor, hermano, nos fortaleció porque por fe dijimos nosotros que aún todavía no es el tiempo que nos tocaba. ¿Me entiende? Entonces esto es muy importante. Aparte, mire, la puerta estaba en el costado. Dice ahí literalmente. Y del costado de Cristo salió la iglesia en la cruz. Como Eva la sacaron del costado de Adán. Qué bárbaro, ¿no? Número 9. El arca tenía piso bajo, segundo y tercero. Eso nos habla de los 3 niveles que Dios trabaja en la tierra. Cielos y cielo y tierra. Tierra, cielos y cielo. Cielos plural, ¿no? Y cielo es donde está el paraíso de Dios. Pero también nos habla de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando. También nos habla de la gracia, de la toda gracia y de la multiforme gracia. Es la figura, ¿no?, que hay ahí, maravillosa. Ahora, miremos otras figuras, otra enseñanza espiritual desde el arca, aplicándolo al ministerio del Espíritu Santo. Mire, en este punto vamos a ver los viajes del Espíritu Santo en la figura de la paloma de Noé.
Recuerde que el Espíritu Santo ha tenido sus salidas como Cristo también. Dice Miqueas 5:2 que sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, Cristo ha estado saliendo en la eternidad, en el universo, a sus creaciones. Y el Espíritu también ha tenido viajes tremendos aquí en la tierra. Claro, antes de los viajes de la paloma, del Espíritu Santo, hubo viajes a la tierra de un cuervo. El cuervo es figura de Luzbel, de Lucifer. Es figura de algo negativo, ¿me entiende? Así es como se mira en la vida. Y lo primero que salió, usted sabe que un día en la eternidad, Satanás fue bueno. Cuando no era Satanás, era luz bella, Lucifer, ¿no? Era un ser extraordinario que Dios había hecho, inteligente, sabio. Un ser que había sido criado pero con tamboriles, pifanos, había sido criado con fiesta, dice la Biblia. Había sido criado, hermano, con tamboriles. Por eso siempre hemos deducido que a los que tocan la batería, porque es un instrumento de guerra, ¿verdad? Los persigue Satanás, porque él fue criado así y él pervertió la alabanza, ¿no? Entonces, al pervertir la alabanza, cuando alguien hace guerra con ese instrumento, wow, Dios mío, es como que le da rabia a él, ¿verdad? Pero un día él, hermano, como la paloma, como que Dios tenía o le había dado un privilegio enorme, ¿no? Pero enorme, era de seguro uno que cubría el arca, porque usted sabe que en la Biblia habían 3 querubines que cubrían el arca, pero ahora solo quedaron 2. Quiere decir que falta uno que cubra ahí. Y lo hemos deducido, ¿verdad? Que es la iglesia novia la que va a ir a hacer ese trabajo tremendamente. Pero vamos a verlo, mire qué tremendo. Esto le doy ese panorama para que entienda lo que le voy a transmitir. Génesis 8:7 dice: y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Otra versión dice: revoloteaba sobre las aguas. Y cuando uno va a la Biblia y va a lo que significa el agua, el mar, significa multitudes. Y Satanás tuvo ese privilegio. Y esta versión dice, repito, revoloteaba sobre las aguas, voló de lugar en lugar. Usted sabe que en un momento Dios le dio el privilegio a Lucifer cuando cayó, porque no crea usted que Dios no es un Dios de oportunidades. A toda su creación siempre le dio oportunidades. Y cuando vimos las 7 caídas de Satanás, ahí vemos todas las oportunidades que tuvo y no quiso realmente reaccionar, porque a él le dieron la tierra un día en el pasado eterno. Y dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel, pisoteó sus santuarios, etcétera. Ese sería otro tema, pero esto es como para enriquecer y usted entienda. Entonces, él, hermano, tenía misiones tremendas. En algún momento estaban reunidos, dice, en la asamblea los dioses y los señores, allá en Job, si no me equivoco, capítulo 6, ¿verdad? Estaban reunidos, o Job, búsquelo todo Job, ahí va a encontrarlo. Estaban reunidos ahí y dice de que apareció Satanás entre ellos. Y el Señor dijo: hey, ¿qué estás haciendo aquí? No, vengo de rodear la tierra, le dijo. Es decir, que había, hermanos, salidas que Dios le permitía en su momento. Lo tremendo es que el cuervo de repente se rebeló, que fue la rebelión pasada, eterna, y ya no regresó, ya no volvió otra vuelta, sino que lo que hizo es engañar a la tercera parte de los ángeles y a muchas, ¿verdad?, potestades, señores, principados, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos habla de la rebelión de Lucifer, que no volvió jamás al arca de Dios. Y por eso me impacta la Biblia editorial Sigal, hebrea, dice en Ezequiel 28:14, se lo repito si usted quiere buscarla después, la Biblia editorial Sigal, hebrea, dice en Ezequiel 28:14, eras como el querubín ungido
que cubría con sus alas el arca. Ahí es, por eso le dije que falta un querubín. Cuando uno va a esa Biblia hebrea, se da cuenta que falta un querubín en el arca. Es como que habían tres. Y este era uno de ellos. Por eso me impactó este pasaje. Eras como el querubín ungido que cubría con sus alas el arca. ¿Oyó? Qué tremendo, ¿no? Qué alto grado. Bueno, como ya el cuervo nunca regresó, hubo otro viaje. Otro viaje que el padre, en este caso Noé, ¿verdad?, programó. Y fue el primer viaje de la paloma, del Espíritu Santo. Y eso vamos a ver en el versículo 8. Dice: después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. ¿Oyó? Esto nos habla de la operación del Espíritu Santo después de los juicios de Dios. Como dice Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Se acuerda? Ahí dice en Génesis 1:2, se movía. Otra versión dice encubaba, como para sostenerla, para que no se destruyera, ¿no? La encubaba, el Espíritu de Dios estaba ahí. También este primer viaje de la paloma nos habla de la operación del Espíritu Santo después de la caída de Adán y su caos. Por eso dice el versículo 9, dice: pero la paloma no encontró lugar, escucha, esto es muy importante, no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Oiga, esto es muy importante. Esto nos muestra y nos enseña espiritualmente que en la primera venida del Espíritu Santo, Él buscó dónde morar y no halló, porque estaba sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Por eso en el Antiguo Testamento lo hizo así con los profetas. Solo lo visitaba y volvía al Padre. Note que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, se revelaba a un profeta, a un rey o a un patriarca, pero luego se iba, no se quedaba. Es decir, en el momento de unción que estaba el profeta o el rey o el patriarca, venía así, lo ungía y profetizaba. Pero no permanecía, sino que se iba de nuevo al Padre, como la paloma, ¿no? También en este primer viaje de la paloma nos habla de eso. Por eso, hermano, aquí podemos ver que buscó donde morar, pero no halló. Por eso en el Antiguo Testamento lo hacía así. Entonces, así terminó las visitas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, el segundo viaje de la paloma, el Espíritu Santo, para ver la figura, ¿no? Versículo 10. Esperó aún otros 7 días, dice, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él. Y he aquí, en su pico tenía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. ¿Oyó? Note qué interesante esto. Porque como dice, como en los días de Noé, porque esto es profético. Note, dice acá, hermano, que la paloma encontró un lugar donde morar, en el olivo. Ahora, cuando uno va a la Biblia, ¿quién es el olivo? Es Cristo. Romanos 11:24. Ahí sí pudo morar. ¿Se acuerda usted cuando vino el Señor? La paloma ahí pudo morar y se posó sobre el olivo, se posó sobre Cristo. Allá en Juan capítulo 1,
versículo 32 al 34, dice que, vamos a leerlo mejor, Juan 1, 32 al 34, dice así, vamos a ver, dice: Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Oyó eso usted? Aquí está, miren. La figura es, pero perfecta, porque allí sí pudo morar la paloma. Quiero que usted entienda la figura, la enseñanza espiritual bien profunda que hay ahí. Note todo lo que había y todo lo que sucedió con Noé y el arca. Aparte, el olivo en la Biblia es símbolo de paz y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mire qué maravilla. Lo tremendo es que en el segundo viaje también la paloma regresó a Noé, dice la Biblia, en el segundo viaje. Entonces la figura es perfecta también. ¿Por qué? Porque después de la resurrección, el Espíritu Santo se fue con Cristo. ¿Me entiende? Lo impresionante es que hay otro viaje, el tercer viaje de la paloma. Génesis 8:12, volvamos allá para que usted tenga la información correcta. Génesis 8:12 dice, esperó aún otros 7 días y envió la paloma, y esto es lo curioso, pero ya no volvió más a él. No sé si me estoy explicando, hermano, pero esto es tremendo. Ya no volvió. Entonces, aquí hay algo tremendo, porque la palabra acá, notó, la paloma ya no regresó a él. ¿Por qué? Porque encontró a la iglesia en Pentecostés. Y por eso hoy está con nosotros, porque el Señor le dijo a la iglesia ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo del 1 al 1 del 4 al 5, le dice: y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: y oíste de mí, pues aún Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Notó, esta era, ¿verdad?, la promesa para nosotros, y por eso es que el Espíritu Santo está en medio de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 4 al 5 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarlas. Y había judíos, etcétera, ¿no? Pero si usted nota ahí del 1 al 4 del capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y ahí todos empezaron a hablar en lengua. Note, aquí arranca el ministerio del Espíritu Santo, que ya no volvió arriba. Se quedó sobre el hombre. ¿Por qué? Porque él nunca había morado sobre el hombre de forma continua, sino a partir de esa fiesta de Pentecostés. Y por eso es que él está con nosotros hoy, hasta que la iglesia se vaya en su totalidad. También se va a ir, o todos los salvos, también se va a ir el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Lo más lógico, sabemos que Dios está en todos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Y sabemos que hasta que se vaya el último salvo, aunque en la tribulación va a estar el Espíritu Santo como supervisando, innegablemente. Lo más tremendo es que el mundo no lo puede recibir, pero el que acepta a Cristo sí. Porque el mundo no va a poder recibir el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo solo viene a morar en aquellos que han recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Es decir, cuando uno se convierte a Cristo,
el primero que lo sella es el Espíritu Santo. Ese es el sello, ¿no? Que tú tienes lo primero que hace. Si tú tienes comunión con Él, lógicamente Él va a estar ahí, te va a guiar a toda la verdad, a toda la justicia, te va a hablar, etcétera, ¿no? Pero el mundo no lo puede recibir. Por eso es que cuando usted y yo estábamos en el mundo, yo leía la Biblia. Me recuerdo yo, aunque sea marihuanado, pero la leía. Me subía en un palo allá en un árbol bien drogado, hermano, y miraba el Nuevo Testamento que me han regalado, ¿verdad? Y después le cortaba las hojitas para hacer puros de marihuana, las hojas últimas, porque como este es bien delgadito, ¿verdad? Y eso es lo que hacía, porque así es el papel cuando uno enrolla la marihuana. Pero como yo tenía unas primas que iban a la iglesia y de repente me llevaban cuando era niño, pero yo por supuesto nunca rechacé, porque todavía no me había convertido. Entonces, uno lee la Biblia, pero no comprende realmente muchas cosas. No entiende, porque solamente cuando tú recibes a Cristo, viene el Espíritu Santo y se revela a ti. Lo bello es que el Espíritu Santo está en medio de nosotros porque no ha regresado al Padre. Por eso dice Juan, capítulo 14, esto es para darle base de lo que le estoy diciendo. Capítulo 14, versículo 16 al 17. Mire cómo dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, oiga, a quien el mundo no puede recibir. ¿Escuchó bien? Porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Oyó? Cuando tú vienes a Cristo, ahí el Espíritu Santo entra. Por eso ahí es donde uno está completo, tiene los dones y el fruto. Que usted los manifieste ya es problema suyo, y que yo los manifieste es problema mío. Pero el Espíritu está ahí con todos los recursos. Solo que yo tengo que tomarme esos recursos para poder funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo manifestarlo y pedirle que, hermano, se glorifique en nuestra vida, porque ya lo tenemos con todos sus regalos. Usted y yo tenemos todo aquí adentro. Usted tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de fe, don de milagros, don de señales, profecía, interpretación de lengua, género de lengua. Está aquí. Tiene también el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, dominio propio, benevolencia, etcétera. Todo está aquí. Ahora, va a depender de mí si yo, hermano querido, lo manifiesto. Y para manifestarlo, lógicamente tengo que sacar los gusanos del alma que hemos nosotros adquirido, ¿verdad? Es decir, las áreas que no hemos rendido. Aparte, mire, la última operación del Espíritu y del Padre, mejor dicho, con su paloma, la última operación del Espíritu Santo lo está haciendo con un derramamiento de unción profética para que nosotros hablemos con un alto grado divino en su presencia. Por eso es que esto está sucediendo hoy en muchos vasos, no en muchos, pero está sucediendo y va a suceder en todos nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, porque la Biblia lo dice claramente. Mire, Hechos capítulo 2, 17, esto es para hoy, presente, porque es lo que estamos viviendo. Dice Hechos 2, 17, y sucederá, quiere decir, va a ser un hecho, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. ¿Oyó? Dios está derramando y revelando profecías. Ahora está, hermano, el Señor derramando lenguas, interpretación de lenguas para este último tiempo que se acerque el arrebatamiento. Quiere decir que usted y yo tenemos que vibrar. Si usted habla lenguas, no pare de hablar las lenguas. Las lenguas, como hablamos la vez pasada, ¿no? Que si usted no lo ha oído, debe de escucharlo, lo que encierra el hablar en lenguas. Uno no debe descuidarse de ese don. Y más cuando esté enfermo, pero ahí
Yo le he dicho a los hermanos que han estado dañados de coronavirus, están a punto de morirse, realmente que hasta una vez me habló un esposo y me dijo, yo he perdido la esperanza que salga mi mujer de ahí. Le digo yo, en el nombre de Jesús no la perdas la esperanza. Si hablas en lenguas, habla lenguas. Si le hablé también a la enferma que estaba ahí, le dije, mira, ponete a hablar en lenguas, hermano. ¿Tú hablas lenguas? Sí, entonces así hablas lenguas. Estaba, pero sin esperanza. Imagínese usted, me tiene un hospital con los dos, los pulmones, ¿verdad? Agarrados ya con hecho bolsa. Y Dios por su misericordia, por el milagro, la sacó. ¿Se acuerda cuando oramos por ese hermano? Pues está ya está en la casa, está bien, está, aleluya. Yo la verdad que me sentía tan triste, decía, Señor, esta mujer tan joven tiene un propósito divino de Dios todavía, ¿será? Y me entristecí un poco, por supuesto, ¿verdad? Pero un día pudimos a orar y ayunar, y hermano querido, y ahora está en la casa, y a cada rato le pregunto, Dios, ¿cómo está? Sigo bien, ahora me hice unos exámenes, dice, de sangre, estoy pero bien evolucionando. Aleluya, le digo yo. Sí, me dijo el doctor que estaba bien y todo eso. No cualquiera sale, hermano. Yo he visto muchos que van al hospital así, no. Ahí mejor los eliminan de una sola vez para no estar gastando más. Pero fue un milagro tremendo, hermano, que yo, pero emocionado, la verdad. Claro, debemos de creer esta promesa porque es para los cristianos que están viviendo las últimas señales. Yo creo firmemente que estamos viendo las últimas señales, los últimos dolores de parto, porque la totalidad del juicio es para la tribulación. Señales que dijo el Señor que sucederían antes de su venida. Él dijo estas palabras y tengo que leerlas porque aquí le voy a decir algo tremendo que he estado rumiando ayer y en la madrugada hoy. Ayer en la madrugada también. He estado rumiando mucho esto que le voy a decir ahora porque es tremendo lo que le voy a decir. Póngame atención que este pedazo es impresionante. Este otro punto de vista acá. Pero primero le voy a leer Juan 13:19. Dice: os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que soy yo. ¿Oye? Se lo digo de antemano. Mire, es que esto es tremendo cuando el Señor habla así. Se los digo de antemano para que después ustedes vean que lo que estoy diciendo no es mentira. Mire ese versículo, os lo digo desde ahora antes que pase para que cuando suceda creáis que soy yo el que estoy trabajando. Por eso los versículos que le leí al principio, que ahora lo vamos a ver de otra manera, nos revela algo más allá de lo que podemos ver en la letra. Que eso quiero decirle. Hay algo ahí que nos revela algo más allá que lo que podemos ver y leer con la letra. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia está escrita por dentro y por fuera, como le dije. Y hay cosas que están por dentro que solamente las vas a poder ver a través del Espíritu Santo. Y se lo voy a comprobar ahora lo que estamos viviendo. Leamos de nuevo para entender lo que le quiero transmitir en este punto ya escatológico, ¿verdad? Tremendo. Mateo 24, repito, 37 al 38 para entender. Porque como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. ¿Oyó? Ahora la pregunta, preguntémonos porque es válido. ¿Cómo va a ser una señal comer y beber y casarse y darse en casamiento si toda la vida se ha hecho eso? ¿Cómo va a
ser una señal comer, beber, casarse y darse en casamiento? Si toda la vida usted ha visto eso desde que tiene uso de razón, ¿o no? Pero es una señal, dice. Entonces ahí hay algo mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar lógicamente. ¿Me entiende? Bueno, le voy a poner la lógica primero, que también es válida, aunque lo que le voy a decir va mucho más allá de la lógica. Pero primero le voy a poner la lógica. Si queremos verlo de una forma lógica, podemos decir que había un exceso de placer a pesar de un eminente juicio de Dios. Como hoy hay un exceso de cosas que no le agradan a Dios, aunque sabemos que nos vamos. Hay gente que no le pone atención. La misma iglesia de Cristo no le está poniendo atención a muchas cosas que están sucediendo y que son obvias, que son muy obvias, pero no hay rema, no hay atención, como en aquellos días de Noé. También, lógicamente podemos decir que no se comía ni se bebía de una forma moderada. Eso podemos decir, que no se comía de una forma moderada, pero hay veces que no se come de una forma moderada siempre, ¿o no? ¿Verdad que sí o no? Hay veces que, hermano, nos comemos los chinchulines y las vacas y los chanchos y todo, ¿o no? Qué rico el chanchito, ¿va? Hoy, perdón, hoy en esta pandemia, lo vemos lógicamente y encaja, podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque desde que comenzó esta pandemia, se aumentó excesivamente las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Se aumentó, nunca en la historia ha habido más divorcios que en estos 2 años. Dice. También en los días de Noé se vivía un desenfreno sexual de casarse con una y después con otra y con otra si le quemaba la comida, por ejemplo. Imagínense. Qué bárbaro, ¿no? Moisés le dio carta de divorcio, ¿verdad? Aquellos que no le hacían bien la comida la mujer. Eso le gustaría mucho a muchos hombres hoy. O que no le daba, pero imagínense qué injusto. ¿Ah? Porque no me diste el desayuno. Divorcio, Señor. A la grande. ¿Cuánto hubiera ahora? Ya rato, ¿no? La grande pelea que a veces los agarrones que uno tiene con la mujer, ya hubiera uno tenido 20. Pero lo que trata de decir que ahí sí, hasta que llegó el Señor y le dijo, no. Moisés les dio a vosotros carta de divorcio, sí es cierto, pero en el principio, y ustedes podían casar con 20 de una sola vez, pero en el principio no fue así, le dijo. En el principio varón y hembra los creó, porque ellos en el Antiguo Testamento se podía tener 7 hasta 80 mujeres, como Salomón, ¿no? Tenía, hermano, Salomón era tremendo, tenía... Vamos a ver, si no me equivoco, 60 eran las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Y una era la más importante, la paloma, la sulamita. ¿Me entiende? Pero el Señor dijo, no, ahora no, señores. En el principio es con una. Bueno. Ahí Pedro dijo, Dios mío, Señor, si esa es la condición del hombre, que Pedro era un poco mujeriego. Bueno, pero no quiero hablarle de eso. Lo sorprendente es que eso lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Hemos visto, hermano, en esta sociedad todo eso. Aún después del diluvio, escuche, volvamos al tema. Aún después del diluvio, hermano, incluso pudimos verlo hasta en la vida de Noé. ¿Por qué le digo esto? Porque Noé, cuando salió del arca, lo primero que fue a hacer fue una viña. Y se pegó una borrachera, como usted no puede imaginarse, hermano.
cómo deseaba volver a la tierra ese Noé, ¿va? Porque lo primero que fue a hacer es la viña. Y Dios no le dijo, no, Noé, ¿por qué estás haciendo la viña primero? ¿Por qué no sembras papas? ¿Por qué no sembras maíz? No, lo primero es, y esos israelitas hacen unos vinos impresionantes, hermano. Entonces lo primero que fue, pero el problema no fue tomar, el problema fue que se emborrachó. Ese fue el gran problema. Y se pegó una borrachera, hermano, que tomó, de esos 40 días que no pasó ahí, se haber tomado 40 botellas de un solo. Hermano, escucha esto, es muy importante lo que le voy a decir. En la vida de Noé sucedía eso, ¿verdad? Quiero ubicarme bien acá. Entonces, sí. Aún después del diluvio sucedió eso, ¿no? Y se emborrachó. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que dice una versión. Y su hijo sexualmente lo violó. Porque en la borrachera que tuvo se quitó, hizo street dance y se quitó todo. Oyó, el varón que nunca se había contaminado porque Dios era el único puro antes del diluvio. Y le agarró la borrachera, hermano, se le pelaron los cables. Y su hijo dice que lo vio. Pero otra versión dice que tuvo relaciones sexuales. ¡Hala, qué tremendo! Ese traía la genética maldita para el otro lado de la otra creación. Había sido contaminado, pero por la cobertura de su papá había pasado en el arca eso. Así dice la Biblia. Note usted, estoy tratando de que usted mire lo que sucedió después. Lo tremendo es que todo eso en la historia lo hemos visto y se ha repetido infinidad de veces. En la historia, comer, beber, casarse, ¿verdad? Todo eso. Ahora, si por el Espíritu Santo vemos lo que está escrito por dentro, porque la Biblia está escrita por dentro y por fuera, podríamos cambiar nuestra percepción de la lógica que hemos visto hasta ahora. A mí me cambió la percepción por lo que le voy a decir. Hermano, supongamos, porque podemos pensar. Yo creo que somos libres de pensar. ¿No será que la señal, porque dice que comer, beber, casarse y darse matrimonio es una señal? Y así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿No será que la señal de comer y beber son los sacrificios de carne humana para comer y beber sangre? Porque eso es lo que está de moda hoy en estos últimos tiempos. ¿Sabía eso usted? Hoy está de moda chupar sangre, comer sangre. Y asómbrese lo que le voy a decir. Usted analícelo, véalo. Lo sorprendente es que hoy se está haciendo con los niños eso, según algunas estadísticas. Usted sabe, y asómbrese, que 8 millones de niños desaparecen cada año en el mundo. 22,000 por día. Esas son las estadísticas. Y compruébelas. Vaya usted a ver las estadísticas. Ponga ahí cuántos niños son secuestrados y se pierden en estos últimos años. La tasa es 8 millones de niños en el mundo. Eso es tremendo. Ahora, ¿por qué? Ahora le voy a decir por qué. Lo más tremendo es que de los niños se extrae de su sangre lo que se conoce como adrenocromo. Adrenocromo es un compuesto químico natural producto de la oxidación
de la adrenalina cuando a un niño le provocan terror o lo torturan. Cuando está en la adrenalina, ahí es donde deben de aprovechar la sustancia esa adrenocromo, ¿verdad? Según los especialistas. Entonces tienen que llevar a un niño, lo secuestran, le ponen temor, terror, lo torturan, a tal grado que cuando está en esa química, ahí es donde hay que sacarle ese adrenocromo para tomarlo, porque según ellos y según la ciencia, ¿verdad?, te da más juventud. Oiga eso, por favor. El miedo también hace producir el adrenocromo y le da energía. Y ellos le llaman la eterna juventud, porque es como que se rejuvenecen cuando toman esa como una droga que se le llama adrenocromo, que es como que ellos lo toman ya como una droga, porque la necesitan, porque les dura unas cuantas horas o días, ¿verdad? Y después tienen que volverla a ingerir. Mire, por eso hoy hay caricaturas que demuestran cómo se produce el adrenocromo en los niños a través del miedo. Y ahora meditando en esta mañana, en la madrugada, yo decía, qué tremendo, porque siempre medito el mensaje, ¿no? Qué tremendo, digo yo. Lógicamente, si usted se da cuenta hoy, todas las caricaturas, muchas de ellas son místicas, transmiten miedo a los niños. Y cuando uno va y a estudiar todo eso, se da cuenta que, hermano querido, están promoviendo el miedo de alguna o de otra manera, incluso hasta en las escuelas. Recuerdo que la primera vez que llevamos a Jeffrey a la escuela, que ya pasó de grado, lo que le iban a pasar para inaugurar el año, ¿verdad? Para empezar el año, era los monstruos de colores. Y el niño llegó un poco aturdido a la casa, con temor, porque miraba como monstruos, decía, porque le habían enseñado. ¿Por qué no los jardines de colores? ¿Por qué no las rosas de colores? ¿Por qué no, hermano, por qué no otra cosa? ¿Por qué a un niño monstruos de colores? Porque el monstruo azul es por esto, el monstruo rojo, ¿por qué? Si es un niño. Oh, es que esto es tremendo lo que le estoy diciendo, hermano. Pero tremendo, tremendo. Ahora más que nunca, hay unas caricaturas que es buscando a Dory, algo así, que los peces chiquitos le temen a los peces grandes. ¿Ah? Y es tremendo cómo, hermano querido, hay una canción de Madonna que está ahí, que es la que dice, quiero comer peces, quiero comer. Es impresionante lo que está diciendo, porque ellos están metidos, los de Hollywood. Mire, hoy hay caricaturas que demuestran cómo se produce eso, lo tremendo que élites políticas y actores de Hollywood están metidos en esto, disfrutando de esa sustancia con sacrificios diabólicos con niños. Acaba de salir una noticia esta semana, la vi sin querer, ¿verdad? De los niños que no tienen identidad. Es decir, los que andan en la calle, los secuestran, se los llevan a un lugar, allá en Estados Unidos, salió eso, donde está involucrado unos presidentes del pasado, que ahí está la foto igual, que se llevan a un lugar, como una granja, y como no tienen identidad, nadie los busca. Y entonces están haciendo cosas impresionantes con los niños. Incluso se está diciendo, aunque ellos no lo quieren aceptar que es así, dicen que es una mentira, ¿verdad? Hay túneles, ¿verdad? Y eso siempre ha habido túneles. Siempre, aquí en Argentina,
hermano, los túneles que descubrieron y cerraron, ¿verdad? Cuando muchas monjas, ¿verdad? Quedaban embarazadas y habían cementerios debajo de esos túneles y lo tuvieron que cerrar. Esta es la historia, eso no es que me lo inventé yo. Y allí, hermano, mataban a los niños, ¿verdad? Y se quedaban como 9 meses metidas allí las mujeres y luego no sé qué hacían con los niños y ya salían tranquilamente. Era como que estaban castigadas, disciplinadas, según la historia. Y encontraron un montón de fetos y un montón de cosas horrorosas. Y allá dicen que hay túneles que conectan con las élites, con multimillonarios, ¿verdad? Y con los de Hollywood, ¿verdad? Y ahí es donde hacen un montón de sacrificios para sacar el adrenocromo. Que esto es tremendo lo que le estoy diciendo, hermano. Oiga eso, por favor. No sé si va llevándome el hilo. Incluso ya hay empresas, si usted quiere ir ahí, ya hay empresas que se ofrecen para hacer transfusiones de sangre de gente joven a adultos. ¿Oyó eso? También el adrenocromo es una droga que consumen los Illuminatis, secta secreta que gobiernan al mundo. Incluso, mire, la condesa, vaya la historia, yo me tuve que dar la tarea de ver, la condesa Isabel Batrori del siglo XVI exigía sangre de las jóvenes para mantener la eterna juventud, decía ella. Ahora, la señal es tremenda. Entonces, lo que pasaba era que bebían sangre humana. Y eso se ha visto. Solo que ahí como que era demasiado lo que se hacía. Ya estaban llegando al colmo realmente, ¿verdad? Y por eso es que el Señor, hermano, si lo queremos ver aquel pasaje, que ahora se me viene ese pasaje, ¿verdad? Me lo ilumina el Espíritu en mi corazón, ahora en este instante, cuando dijo el Señor que no, cuando se estaba haciendo la transición de la gracia, de la ley a la gracia, no tomarán sangre o algo así, dice el pasaje, ¿se acuerda usted? ¿Verdad? No lo harán. Es como que de alguna manera iba a haber una repercusión en el final. Eso se me vino ahora, porque no sé cómo dice el pasaje realmente, cuando en Hechos está en la transición. Lo único que le vamos a prohibir no comer sangre, algo así, decía, ¿verdad? La palabra. Pero note usted esa señal. Ahora termino con la otra señal. Entonces, comer y beber, una señal. Esto nos puede decir, encajar más que comer y beber, porque siempre se ha comido, ¿o no? La otra señal que podemos ver, que dice aquí, la señal, hermano, de casarse y darse en casamiento. Eso siempre ha existido, casarse. Esto nos habla de casarse fuera de la condición normal. Es decir, legalizar lo contrario a lo que dice la Biblia. Eso nunca lo hemos visto. ¿Verdad? Usted sabe de qué estoy hablando. Eso no es normal. Eso es una señal, porque los países están legalizando hoy, y aquí ya está legal en este país. Está legalizando hoy lo que la Biblia, hermano, penaliza. ¿Oyó bien? No quiero decir las palabras justas porque, ¿verdad? Pero usted entiende, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso no es normal en la sociedad, porque nunca fue así. Y ahora países enteros se están prestando a no importarles lo que dice la Biblia. Esa es la señal. Porque Mateo, ahora termino con este versículo, Mateo 24:39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Wow.
Mire qué tan cerca estamos. Hermano, no, esto es triste. No comprendieron hasta que cayó juicio. Y así será antes del arrebatamiento. Y la gente está durmiendo hoy, hermano. Pero cuando venga el juicio, es que va a ser tremendo eso. Porque de repente, cuando menos sienta, se va a oscurecer el mundo. Pero no es que no va a salir el sol, se va a oscurecer por lo que va a estar sucediendo. Como cuando Noé estaba en el arca. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Noé fue todavía, porque Dios le dijo, mira, anda a hablarle a todos ahora. En 7 días va a llover. Y Noé, me imagino que caminó la cuadra, caminó donde los vecinos, tocó la puerta a su abuelita, a su papá, a su mamá, tocó la puerta a su amigo. Mira, le dijo, llegó el tiempo. ¿Qué tiempo, Noé? ¿Qué tiempo? El Señor dice que en 7 días va a caer agua. Noé, otra vez vos con el mismo cuento, como decía mi papá, decía, no, sí, muchos años vienen diciendo que Cristo viene. Papá, un día va a venir, hombre. Bueno, hasta que se convirtió. Lo que trato de decir que la gente está diciendo, si eso toda la vida lo han dicho, sí, no importa que esperemos 1000 años más, téngalo por seguro que el Señor va a venir. Va a venir porque si vino a la cita de dolor, a esta cita viene. Y va a venir con caballo, con vara de hierro, y va a venir con todo, hermano. A esta viene. Por eso le digo yo, no comprendieron hasta que, pero ya cuando hasta que, ya había cerrado la puerta Noé. Perdón, Dios, porque no la cerró ni Noé. La puerta, dice la Biblia, que la cerró Dios. Y cuando Dios cierra la puerta, ya no hay salvación. Porque cuando se vaya a la iglesia en el arrebatamiento, se cierra la puerta de la gracia. Y solo los que van a ser salvos en la tribulación es porque ya han recibido a Cristo. Solo que se quedaron. Pero ahí, olvídese, ya no hay que vas a recibir a Cristo. Ahí dice la Biblia, y se predicará el evangelio a todas las naciones. No sé si por aquí está. A ver si lo encuentro. Ahí está en Mateo 24. Dice, no, yo se lo sé de memoria, pero si alguien me lo quiere dictar, el versículo, si lo encuentra rápido, dice, y se predicará el evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, como testimonio, ya no como salvación. No sé si está en un 4 ahí, en un 44 por ahí. Bien, vosotros está, porque la hora, no, por ahí. Ahí busque lo que está en el, va que se me fue ahí, en el 24. Ahí está, Mateo 24, 14. Ahí están los escatólogos. Vio, mire, 24, 14. 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, pero ya no como salvación, oiga, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí van a decirle, señores, miren, los 2 testigos y los 144,000 de Israel, ahí van a decir, este es el que ustedes crucificaron, al Mesías. Y todo lo que está sucediendo es porque ustedes se lo merecen, porque les tuvieron la oportunidad y no quisieron verdaderamente recibir. Wow. Y así es como va a terminar eso. Cierre sus ojos, mi hermano, vamos a orar y darle gracias a Dios por este día. Y afirmémonos nosotros cada día y démosle gracias al Señor por su misericordia, por todo su amor. Y así en el nombre de Jesús vamos a orar por los que están viéndonos en este momento y por nosotros. Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra. Te pedimos que te glorifique de una manera en especial, que nos ayudes a seguir adelante, mi amado Espíritu Santo. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús cada día nos afirmemos sabiendo de que pronto, oh Dios del cielo, tú vendrás a esta tierra, Señor. Nosotros lo creemos firmemente porque tu palabra profética está frente a nuestros propios ojos, Padre. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús alumbres a aquellos que están allá, aquellos que no han recibido a Cristo, oh Dios del cielo, perdónales sus pecados, que se arrepientan y vuélvanse de sus malos caminos, Señor. Aquellos que están dormidos, que están caídos,
Padre, que en el nombre de Jesús puedan volver otra vuelta, Señor, a los caminos para no quedarse en la tribulación, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo que sigue estas enseñanzas y que cada día se afirma delante de tu presencia. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bendigo a la amada iglesia, Padre, para que en el nombre de Cristo, Señor, sea tus pisadas cada día, que cada día, oh Dios del cielo, pueda consagrarse, que cada día pueda rendirse delante de tu presencia. En el nombre de Jesús bendecimos a cada familia en este lugar, Señor, que te va a buscar. Padre, protege a nuestros hijos chiquitos, Señor. Protege a nuestros jóvenes, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Guarda su entrada como su salida, oh Padre Celestial. En estos momentos, Señor, de crisis mundial, Padre, y de todo lo que está sucediendo diabólicamente, Señor, te pido que los protejas en el nombre poderoso de Cristo. Intercedemos por nuestros hijos y los cubrimos con tu sangre, para que nada, oh Dios del cielo, nada pueda, oh Dios del cielo, obstruir su crecimiento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Gracias. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gracias.